Hey, ¿qué tal, parceros? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos aquí a su mejor canal de motos y de rutas, las 1001 rutas. En Colombia, infortunadamente, nunca ha existido una cultura sólida en torno a las motocicletas clásicas, esas en donde el diseño y la exclusividad priman por encima de aspectos como la velocidad o la potencia. A diferencia de países como México o algunos de Centroamérica, en donde esta cultura está más presente, en Colombia, infortunadamente, el auge se centra en motocicletas de tipo naked o de trabajo. Por supuesto, todo esto se debe a diversos factores de tipo cultural y comercial que darían para hacer otro video. El punto es que las marcas se han olvidado por completo de ese otro público que aclama y pide un mercado más variable y más accesible, porque ese es el problema. Aquí las motocicletas clásicas que se venden son en su mayoría de mediano y alto cilindraje y no hay una oferta grande de motocicletas de bajo cilindraje para aquellas personas que tienen poco presupuesto y quieren iniciarse en este mundo de las motocicletas clásicas. La única marca que le ha apostado al país y sigue aún vigente vendiendo sus motocicletas es la marca india Royal Enfield. Y yo celebro de verdad que Royal Enfield le haya apostado a seguir vendiendo sus modelos aquí en Colombia, porque lo que pasa casi con la mayoría de marcas que llegan a vender ese tipo de motocicletas es que después de un tiempo, al ver que sus motocicletas no se venden, se van del país y dejan embarcados a la mayoría de propietarios que adquirieron estas motos en cuanto a temas repuestos y servicio postventa. Tal es el caso de empresas como Matbor, UM o MC, por ejemplo. Pero bueno, a pesar de todo este panorama y para fortuna de muchos, aún se pueden conseguir algunos modelos clásicos aquí en Colombia, sobre todo modelos ya descontinuados. No es la gran variedad, no habrá la gran oferta, pero algo se puede conseguir. En este video voy a mencionar a las motocicletas que se pueden conseguir nuevas, de concesionario, que la verdad no son muchas, son muy pocas, y las voy a mencionar de mayor a menor precio. En el segundo grupo voy a mencionar a aquellas motocicletas que se pueden conseguir de segunda mano, es decir, usadas, que el mercado es un poco más amplio y se ubican motocicletas ya de bajo y mediano cilindraje. Así que sin más preámbulos, arranquemos. En el puesto número 6 tenemos a la sensación del momento, la moto más esperada del año por los amantes de Royal Enfield. Me refiero a la Meteor 350. Después de mucha espera, por fin fue lanzada hace unos días aquí en Colombia y la verdad me dio mucha alegría ver que Royal Enfield se haya atrevido a traer este modelo al país. Estoy seguro que será una moto que dará mucho de qué hablar y que posiblemente sea el detonante para que Honda se atreva a traer al país también su modelo retro, la CB350. Equipa un motor totalmente nuevo, monocilíndrico SOHC de 349 centímetros cúbicos refrigerado por aire y aceite, el cual nos arroja una potencia máxima de 20.2 caballos de poder a 6100 RPM y un torque máximo de 27 Nm a 4000 RPM. También cuenta con un sistema de alimentación por inyección electrónica y frenos ABS de doble canal, además de un sistema de navegación Tripper. La motocicleta llegó en su versión más básica a un precio de 14.390.000 pesos sin papeles, mientras que su versión Supernova, que es la más completa, está en un precio de 15 millones de pesos sin papeles. En el puesto número 5 tenemos también a la renovada Royal Enfield Classic 350, que ahora cuenta con un sistema de alimentación por inyección electrónica y freno ABS de doble canal. Una moto inspirada en la época de la posguerra y con un estilo más rebelde y descomplicado. Equipa un motor 4 tiempos monocilíndrico de 346 centímetros cúbicos que infortunadamente aún conserva ese motor OHB o de varillas que se caracteriza por generar vibraciones molestas a la hora de conducir. Este motor nos arroja una potencia máxima de 19 caballos de poder a 5200 RPM y un torque máximo de 28 Nm a 4000 RPM. Actualmente su precio de venta es de 11.490.000 pesos sin papeles. En el puesto número 4 tenemos a la casi desaparecida Superlight 200, una motocicleta de la marca china Kiway que se ha dejado de vender en varias ciudades del país y que ha quedado relegada por su pobre representación. Esto ha generado que sea muy complicado conseguirle repuestos, aunque según me comentaron varios propietarios sí se encuentran, pero tardan mucho en llegar.
Por eso lo que han hecho es adaptarle repuestos básicos de otras marcas. Esta motocicleta equipa un motor 4 tiempos SOHC de 197 centímetros cúbicos refrigerado por aceite, el cual nos arroja una potencia máxima de 17 caballos de poder a 7500 RPM y un torque máximo de 13.9 Nm a 6000 RPM. Su sistema de alimentación es por carburador y su sistema de frenos se compone de un disco en la parte delantera y tambor en la parte trasera. Lo más llamativo de la moto, según mi opinión, es su estética robusta e imponente, que la asemejan a esas grandes cruiser americanas, además de ser una moto cómoda y con la potencia suficiente para viajar sin complicaciones. Su calidad se discute mucho, para algunos es buena, para otros aceptable y para otros mala. En lo personal he escuchado más comentarios negativos que positivos de esta moto. Los que la tengan pueden contarnos en la caja de comentarios qué tal les ha salido. Su precio de venta actualmente es de 9.400.000 pesos y la pueden conseguir únicamente en algunos concesionarios que están habilitados en el país, entre ellos en la ciudad de Bogotá. En el puesto número 3 tenemos a la pequeña cruiser de la marca española Madbor, una moto que llegó al país con mucha expectativa de competir contra otros modelos 125 y que, como pasa casi siempre, no fue tan exitosa como la marca se lo esperaba. Según me comentó el presidente del Club Rockster 125 Colombia, ya no se traerán más unidades al país, se venderán únicamente las que aún están exhibidas en algunos concesionarios. Esta es una noticia muy triste, ya que este modelo 125, a mi parecer, es uno de los más bellos que ha llegado al país, con un estilo muy similar a las grandes cruiser americanas y que conservaba detalles estéticos y acabados muy interesantes. Pero bueno, ojalá Madbor se anime más adelante a traer este y otros modelos que se comercializan en España, como la Lord Martin 125 y la Johnny by Good 125. Equipa un motor 4 tiempos SOHC de 124.7 centímetros cúbicos, el cual nos arroja una potencia de 9.6 caballos de poder a 8500 RPM y un torque máximo de 8.6 Nm a 8000 RPM. Según la página oficial de Madbor Colombia, la motocicleta está en un precio de venta de 6.499.000 pesos sin papeles. En mi canal ya le hice un análisis a fondo y tuve la oportunidad de probarla, así que si quieren conocerla más en detalle pueden ir a ver el video. En el puesto número 2 tenemos a una legendaria dentro de la gama de 125 centímetros cúbicos. Me refiero a la Suzuki GN 125. Una de las motos más emblemáticas de la marca y que a mi parecer es la que mejores comentarios recibe por su calidad y prestaciones. Hace poco fue lanzada la versión Euro 3 con un diseño más simple y clásico, que fue aclamada por muchos y criticada por otros, sobre todo por su elevado precio. Equipa un motor 4 tiempos SOHC de 124 centímetros cúbicos que nos arroja una potencia de 12.5 caballos de poder a 9000 RPM y un torque máximo de 8.6 Nm a 7000 RPM. Actualmente tiene un precio de venta de 5.388.000 pesos, sin papeles, bastante costosa si la comparamos con el modelo anterior, que tenía un precio muy inferior de 4.500.000 pesos. Esto ha disgustado mucho a los amantes de esta moto, ya que no se justifica el precio tan elevado debido a que no tiene grandes innovaciones técnicas y tecnológicas en comparación con los modelos anteriores. Sin embargo, es una moto que sigue sobreviviendo en el mercado y compitiendo mano a mano con motos de estilo naked y de trabajo, y que se presta para conducirla casi en cualquier tipo de terreno por su versatilidad y ligereza. Y finalmente, en el puesto número 1 tenemos a la motocicleta más económica en este estilo, la Bomber 150 de la marca Victory. Una moto reciente que ha tenido muy buena acogida en el mercado debido a su precio y a ese estilo retro que se aleja un poco de esos modelos robustos y extravagantes muy típicos de las cruiser y las chopper. Esta moto tiene aires más modernos, más juveniles, y esto ha hecho que mucha gente la tenga como una opción para una moto de mostrar y de personalizar. No tiene un estilo totalmente definido. Muchos afirman erróneamente que es una Scrambler o una Cafe Racer, pero la realidad es que no es ninguna de las dos.
Desde mi punto de vista, conserva algunos aires de Café Racer, pero aún le faltan bastantes detalles para ser llamada así. Equipa un motor monocilíndrico SOHC de 149.4 cm3, el cual nos arroja una potencia de 12.7 caballos de poder a 8500 RPM y un torque máximo de 11.5 Nm a 7000 RPM. Actualmente tiene un precio de venta de 5.149.000 pesos sin papeles. Bien, ahora pasamos a los modelos que se pueden conseguir de segunda mano. En el puesto número 5 tenemos a la mítica Yamaha Virago 250, una motocicleta que se fabricó desde finales de los 80 hasta el año 2007, siendo reemplazada más adelante por la V-Star 250. Sin lugar a dudas, las Virago han sido, a lo largo de los años, las motos cruiser más emblemáticas de Yamaha y las que le plantaron cara a motocicletas de marcas como Harley Davidson e Indian Motorcycles en el siglo pasado. Equipa un motor bicilíndrico de 248 cm3 refrigerado por aire, el cual nos ofrece una potencia máxima de 17 caballos de poder a 7000 RPM y un torque máximo de 21 Nm a 6500 RPM. Aunque es una motocicleta de mecánica básica y sin grandes innovaciones tecnológicas, sobresale por la calidad de sus componentes y la potencia que ofrece para salir a carretera sin ningún inconveniente. En Colombia se consiguen a un precio de entre 9 y 10 millones de pesos, y en su mayoría modelos anteriores al año 2000. En el puesto número 4 tenemos a mi motocicleta, la Suzuki GZ 150. Fue una de las últimas Cruiser 150 en llegar al país y se comercializó entre los años 2014 y 2018. Es una muy buena opción para aquellos que quieren un modelo más reciente y con poco kilometraje, ya que por lo general estas motos las venden con poco uso. Algo que la convierte en una moto exclusiva es que es la única Cruiser 150 en Colombia en implementar un sistema de alimentación por inyección electrónica. Por otro lado, resaltan en ella la calidad de sus componentes y la fiabilidad de su motor. Es importante mencionar que no es una moto rápida, ni tampoco la más ágil. Su velocidad crucero oscila entre los 80 y 95 km por hora y debido a su peso es una moto que sufre un poco con parrillero. Una moto muy fina, eso sí, pero que se queda algo corta en cuanto a potencia y torque. En mi caso, tengo una con 60.000 kilómetros recorridos y no tengo queja alguna hasta la fecha. Por el contrario, cada vez me convenzo más de su calidad. De hecho, hace poco le di la vuelta a Colombia en ella y no tuve ningún inconveniente. Actualmente se consiguen a un precio de entre 5 y 6 millones de pesos y, como mencioné anteriormente, en su mayoría muy bien cuidadas y con poco kilometraje. En el puesto número 3 tenemos a otra Cruiser que se descontinuó recientemente, la Avenger 220 de Bajaj. Al igual que la GZ 150, es una moto que la venden en muy buen estado, con pocos kilómetros y a la que aún se le pueden conseguir repuestos sin tanta dificultad debido a que fue descontinuada hace pocos años. Dentro de la gama de las Cruiser 200 que se consiguen en el país, esta es la que más me gusta porque nos ofrece un motor con la potencia suficiente para disfrutar de la carretera a una velocidad crucero aceptable y para poder adelantar con mayor facilidad. Esta es una de las ventajas que tiene la Avenger por encima de la GZ. Tiene un motor más grande que se ajusta mejor a su peso, mientras que la GZ es pesada y no tiene un motor que la respalde del todo. Sin embargo, cada una tiene sus atributos y sus falencias, ya cada quien decide qué aspectos son más relevantes. Actualmente su precio de venta es similar al de la GZ, ya que se pueden conseguir entre 5 y 6 millones de pesos. En el puesto número 2 tenemos a otra moto de la vieja escuela, la Suzuki Marauder 250, una motocicleta que empezó a fabricarse desde el año 1998 y que fue por mucho tiempo una de las cruiser de baja cilindrada más emblemáticas de Suzuki. Uno de los problemas de adquirir este tipo de motocicletas descontinuadas hace muchos años es que se sufre un poco por el tema de los repuestos, pero a la vez un punto positivo es que cuenta con un motor muy fino y que difícilmente causará problemas. Esta Marauder equipa un motor monocilíndrico 4 tiempos SOHC de 249 cm3 refrigerado por aire, el cual nos arroja una potencia máxima de 20 caballos de poder a 8000 RPM y un torque máximo de 19 Nm a 7000 RPM.
Se puede conseguir a un precio aproximado de entre 4 y 5 millones de pesos. Y finalmente, la moto más económica de corte clásico que se puede conseguir de segunda mano en Colombia es la polémica UM Renegada 200. Hace poco realicé un análisis a fondo de esta motocicleta aquí en el canal y en esa ocasión comentaba que el gran pecado de esta moto fue la pésima representación que tuvo por parte de la marca, ya que fue una empresa que pasó por el país sin pena ni gloria, dejando a muchos propietarios a la deriva en todo el tema de repuestos y servicio postventa. Para algunos una moto mala, para otros buena. Se dice de todo sobre este modelo, pero la verdadera experiencia la vive el que la usa, el que se da la oportunidad de andarla y sacarle el mayor provecho. Por su pésima reputación, este modelo se consigue a un precio muy bajo. De hecho, he llegado a mirar publicaciones en donde las ofrecen hasta por 2 millones de pesos, pero si hacemos un promedio general, podríamos decir que ronda entre los 3 y 5 millones. Y bueno, parceros, hasta aquí este video, espero les haya gustado. Si es así, no olviden apoyarme con un like, compartiendo este video con todos sus parceros amantes de las motocicletas clásicas, pendientes también del canal porque estoy subiendo los capítulos de mi vuelta a Colombia que di en mi GZ 150, ya voy en el capítulo 4, ya voy subiendo hacia la costa norte, entonces muy pendientes por ese lado. Si quieren saber mucho más acerca de este mundo de las motocicletas clásicas, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita, estar pendiente de todos los videos. Recuerden que ese es el canal de las motos clásicas en Colombia. Nos vemos en una próxima ocasión y buenas rutas.